Buenas tardes, somos Juliana Guerrero Morales y Dayana Holguín Lenis. Vamos a presentar el debate filosófico acerca de la justicia intergeneracional, el cual es el primer capítulo de un libro titulado Los derechos de las futuras generaciones desde la perspectiva del derecho internacional, el principio de equidad intergeneracional. El autor parte de la idea que definir la noción de justicia es una tarea ardua que se complejiza al agregarle el adjetivo intergeneracional, al punto que Kelsen insinuó que no era posible definir la justicia. No obstante, él no está de acuerdo con esta postura y por ello, en este texto busca introducir la idea de definir lo justo y la dificultad que hay al comprender este concepto entre generaciones. En esta tarea, el autor señala que desde la filosofía presocrática y el estudio de la justicia en Aristóteles se encuentra la aspiración de alcanzar la máxima de darle a cada quien lo que le corresponde. En el ejercicio de definir lo justo establece la idea o la concepción de justicia como voluntad, es decir, desde la capacidad de elegir sea por parte del Estado, por grupos regionales o generaciones humanas, el cual es el punto principal de interés del autor. Esta referencia de justicia entendida como voluntad consagra entonces la idea de darle a cada quien lo suyo. Considera que es fácil juzgar lo que es injusto entre presentes, pero se pregunta si un acto considerado injusto en el presente, al trascender en los años, sería menos injusto por no tratarse de un acto con efectos presentes o si merecería menor sanción por no estar actualizado o el bien tutelado de las vidas futuras o potenciales. Sobre lo justo, trae la idea de Aristóteles en que define lo justo como aquello que produce y protege la felicidad y sus elementos en la comunidad política. Se trata de una definición que apareja la idea de asegurar la paz y el orden, pero esta idea entre generaciones que no conviven en el mismo tiempo dice que no tendría sentido. Pensarse en la responsabilidad intergeneracional es relativamente reciente. Él dice que es un pensamiento del siglo XX y se basa en cómo podemos afectar negativamente a las futuras generaciones con nuestros actos potencialmente dañinos al hábitat humano. Antes de la revolución industrial predominaba la idea que se dejaba un legado beneficioso a las generaciones futuras a través de los avances científicos, tecnológicos y culturales. Es decir, estaba la fuerte creencia que los adelantos tecnológicos serían beneficiosos para la posteridad. El autor considera que hay similitud entre los pensamientos de Aristóteles y Cicerón, en el que el primero dijo que no puede deliberarse sobre lo pasado, sino sobre lo futuro y contingente, y el segundo considera que el hombre tiene la razón, la cual le permite discernir las consecuencias de sus actos, ver las causas de las cosas, entender la aparición y el progreso de los eventos, comparar, conectar y asociar el presente con el futuro, es decir, que ambos esbozan una idea que el hombre puede deliberar y discernir sobre el futuro. Sobre esta base de que el hombre y sus interacciones pueden generar consecuencias negativas, se idearon mecanismos como el principio de precaución en el derecho ambiental internacional con el cual se busca evitar daños futuros. El autor se plantea o se pregunta si hay un deber o justicia hacia el pasado y a partir de esa pregunta señala que desde una óptica intergeneracional las acciones del presente se encuentran atadas o limitadas al respeto por la memoria de nuestros ancestros. Él titula esta idea como deberes de respeto, memoria y gratitud histórica. Para abordar este tema, trae autores para señalar la trascendencia del derecho a la sepultura. Por ejemplo, menciona que Grocio hace una antropología de costumbre funeraria cuya obra interpretaría esta costumbre como el pago de una deuda a la naturaleza al devolver el cuerpo a la tierra, o desde Bentham, quien menciona el simbolismo que hay para muchas culturas el enterrar el cuerpo. Por lo que el autor dice que si se ve desde el agradecimiento y respeto de nuestros antepasados, esta sería la forma positiva de cumplir con una cierta ética intertemporal, por lo que la construcción y protección de monumentos a personajes ilustres y el cuidado de ellos es una materialización de agradecimiento y respeto. También hace alusión a las acciones afirmativas como herramientas para equilibrar a grupos que por acciones pasadas se encuentran en desequilibrio injusto, por lo que
No habla de reclamos presentes por actos generacionales, pero sí enfatiza en que la reminiscencia de la irresponsabilidad de los actos pasados emerge en el daño presente, más aún si éste es irreparable, tal como los aciertos y faltas trascendentales a nuestros descendientes. Esta es una cita textual. Luego se pregunta sobre el deber o justicia hacia el futuro o al futuro. Entonces el autor menciona que en diversas corrientes del pensamiento está la idea de nuestro deber hacia otros, entre lo que cabe la posteridad. Para ejemplificar esta afirmación utiliza el liberalismo de Locke y el comunismo de Marx. En cuanto a Locke, lo aborda desde la idea que limita la apropiación siempre y cuando existan suficientes bienes y tan buenos en común para otros, y que si se extiende esta idea al futuro podría decirse que se trata de una noción de justicia en sentido igualitario. Frente a Marx, trae la idea de que nadie es dueño de la tierra, solo la disfrutamos y en esa medida debe dejarse mejorada a generaciones futuras. Es decir, desde Locke está la idea de que los bienes del planeta deben estar en un plano igualitario para la posteridad y desde Marx la idea de incrementado. En este punto, el autor menciona, de acuerdo con Tremel, que la justicia intergeneracional implica que una persona promedio de la siguiente generación debe tener mejores condiciones para satisfacer sus necesidades que una persona promedio de la actualidad. Luego el autor trae la idea de generaciones futuras de Wolff, que se basa en una perspectiva naturalista. Menciona que quizás él haya establecido la primera definición dentro del contexto de una teoría de deberes, pues dijo que las generaciones u hombres posteriores son aquellos que han nacido una vez muertos quienes ahora viven. Su idea de obligaciones a las generaciones posteriores se basa en que en la medida que se está en la posibilidad de cumplir con nuestros deberes a los hombres posteriores, se está obligado a cumplirlo, por lo que se está obligado con las generaciones futuras en cuanto a nuestras acciones que pueden tener efectos a largo plazo. Wolff piensa especialmente en la propagación de las ciencias y las artes, en todo lo que contribuye a un progreso posterior, pero también en la propagación de las virtudes morales, en la medida en que las verdades morales ayudan a adquirir virtudes cognitivas y nos instruyen sobre cómo conservar estos y multiplicarlos. Entonces contempla la idea de que todos aquellos que ampliaron las ciencias o perfeccionaron las artes se han basado en la escritura y la tradición que nos dieron las generaciones anteriores. Su idea se basa también en transmitir ejemplos de comportamientos virtuosos o éticos. Para Wolff, el ejercicio de las virtudes morales es condición de la felicidad. Por tanto, la transmisión de estas es promoción de la felicidad de las generaciones venideras. Frente al medio ambiente, Wolff dice que lo dado en la naturaleza es común a todo el género humano, por lo que no es patrimonio exclusivo de quienes viven ahora, por lo que se trata de un tema de justicia universal entendida como pensar en nuestras acciones de acuerdo con la utilidad que pueda brindar a los hombres venideros. El autor menciona a Hugo Grocio, para quien el derecho de gentes permitía la destrucción y apoderamiento de las propiedades de los enemigos en estado de guerra, pero consideraba ilícito el daño inútil de árboles productivos y aconsejaba la conservación de edificios religiosos y monumentos. Asimismo, menciona a Vattel, quien tenía una preocupación por lo que hoy se considera patrimonio de la humanidad. Sin embargo, no establecía de manera clara el deber de guardar estos bienes culturales para las futuras generaciones. Vattel también se expresó acerca del derecho humanitario para las mujeres y los infantes, pues consideraba ilícito maltratar y quitar la vida a cierta clase de enemigos en guerra. Él consideraba esto como una máxima de la justicia y de la humanidad. Luego, el autor menciona que el primer instrumento internacional en el cual hay preocupación por el devenir de las futuras generaciones es en la Carta de San Francisco de 1945, en la que se consigna el deber de preservar a las generaciones venideras de la guerra. Luego, el autor de manera general puede decirse que define la justicia intrageneracional como aquella a la que atañe buscar parámetros equitativos a cuestiones entre presentes, y el autor apareja esta concepción con la de justicia ambiental dada por Kiss, la cual se entiende
como una aplicación de los principios de justicia distributiva que buscan reconsiderar las políticas sociales y económicas para producir una repartición equitativa de recursos. Por otra parte, la justicia intergeneracional se trata de relacionar a la generación presente con las generaciones futuras en ecuaciones de justicia. En esta parte, el autor habla sobre la prohibición del daño. Ferrer menciona que este principio es ampliamente abordado entre los juristas. No obstante, aquí hablará de los orígenes de este principio y su traslación al derecho internacional. Ferrer menciona que este viene de la época del Imperio Romano y era concebido como no hacer daño a menos que éste haya sido provocado. Por otro lado, esta concepción se suele mantener en el derecho internacional que aplica para los estados, pues estos no deben hacerse daño entre sí. Las naciones deben consolidar la paz y pensar que el daño tiene consecuencias en el futuro. En esta parte, el autor habla sobre qué o quiénes son las generaciones futuras. La conclusión a la que llega es que se refiere a los no nacidos todavía. Sin embargo, para especificar más esta noción, Ferrer introduce tres cuerpos que ayudan a desarrollar más este término. El primero, basado en una experiencia concreta que trató de delimitar una concepción de generaciones futuras en Israel para después trasladarlos a otros países. El segundo son las diversas concepciones sobre el término en las que se destacan la que se mencionó anteriormente y otras relacionadas con la coexistencia de varias generaciones en un mismo tiempo. Finalmente, la última hace referencia a la forma en cómo esta concepción ha podido ser aplicada. Ferrer menciona el ejemplo de la Agenda 21 que toma en cuenta a los niños como herederos de la responsabilidad de cuidar y proteger al medio ambiente. En esta parte, el autor utiliza la noción de justicia de Rawls para aterrizarlo al de justicia intergeneracional, ya que en su trabajo Rawls habla de un deber de la generación presente con la futura, y ese deber parte de asegurar mejores condiciones que las actuales, asume que las condiciones entre un tiempo y otro no deben ser diferentes. Él destaca que la generación actual puede aprender y criticar los errores de la del pasado, pero sobre todo tiene que asegurar las condiciones de las generaciones del futuro. En esta parte, el autor introduce a Brian Barry para constatar la ubicación del conflicto intergeneracional. A diferencia de Rawls, Barry aplica el principio de igualdad de derechos solo entre generaciones contemporáneas, puesto que los derechos de las generaciones del pasado no son los mismos que los de las generaciones de la actualidad y por lo tanto no serán los mismos tampoco para las del futuro. Sin embargo, este autor admite que la generación del presente puede afectar la contingencia de que existan el mismo número de derechos en el futuro, lo cual puede significar un cambio en el sistema de derechos de esta generación, ya que enmendarían los errores de sus generaciones predecesoras. En esta parte, el autor expone unas objeciones a la noción de justicia intergeneracional, las cuales parte de la falta de sentido al otorgar derechos a las personas que no existen, que no se pueden identificar y que solo constituyen una idea. Sin embargo, Ferrer incluye en estas objeciones unas contraargumentaciones por parte de Gosseris, quien afirma que sí es posible otorgar derechos a estas personas porque es probable que sí existen en el futuro, que pese a no identificarlas se sabe que están obligadas a preservar el ambiente y que sí es posible otorgar derechos a cosas intangibles, ya que en la práctica se ha demostrado esto, por lo que se le puede aplicar a las mismas generaciones futuras. En la séptima parte, el autor habla de la factibilidad de una futurología y una ciencia de los efectos lejanos de la acción técnica. En esta parte, el autor indaga a través de la reflexión propiamente filosófica la capacidad para prever el futuro en términos éticos que se debe asumir con base en las previsiones. Futuro se puede normar una conducta, entonces se podrá extender el concepto de posibilidad más allá del mero presente. Dieter Birnbacher expuso las características de una futurología que se orienta sobre todo a la resolución de problemas y la miseria, el crecimiento
de la explotación y sometimiento, la democratización del Estado y la sociedad y la explotación de los recursos naturales. Para este autor, la futurología no pretende ni puede pretender el estatuto de ciencia, sino más bien el arte de la previsión. Por otra parte, la filosofía contribuye al desarrollo de la futurología aplicada a cuestiones de índole ética. Reflexionar sobre cosas como en qué medida el individuo debe sentirse responsable de su propio futuro, el de su familia, el de su nación, el de su género, hasta qué punto se exige efectivamente como una familia, una futura humanidad y formas de vida son desconocidas y que incluso pueden diferir de la suya. Postula un saber científico referente a futuras situaciones del hombre. La creación ética de previsibles estados del hombre y del mundo es guiada ciertamente por ideales, pero también por la urgencia de una por una aplicación política, la cual nunca puede prescindir de hipótesis sobre lo que cabe esperar como consecuencia de decisión política. Estas hipótesis fundadas determinan para la aplicación política lo que debe exigirse o debe evitarse. En ese sentido, reflexiones de Hans Jonas. En la medida en que una ética para el poder tecnológico vislumbra un escenario de riesgos en el futuro, estrictamente contemporáneas, lo que lleva a preguntarse sobre el deber hacia futuras generaciones, la seguridad de las generaciones futuras. En esta parte, el autor menciona que la ética es una disciplina que trasciende las barreras del tiempo y la individualidad, pues es la que permite la reflexión para pensar en el reconocimiento de las generaciones del pasado por parte de las generaciones actuales y la responsabilidad sobre las acciones que hacemos en el presente para con las generaciones del futuro. En esta parte se expone la necesidad de una teoría de la justicia intergeneracional para tomar conciencia sobre la posibilidad de preferir daños con los actos presentes a los bienes que las futuras generaciones deben gozar, y la posibilidad de alternar puntos de vista de reflexión hacia este fenómeno en una aproximación multidisciplinaria hacen que se cuestione si existe algún conflicto por medio del cual la filosofía y el derecho pueden contribuir a resolver cuestiones de la mayor relevancia ética para la generación actual y las que están por venir. Para ello, Ferrer menciona a Edith Brown Weiss, quien formuló una teoría al respecto sobre materia ambiental. De acuerdo con esta autora, hay tres principios básicos de justicia intergeneracional. El primero es la conservación de opciones. Según ella, cada generación deberá conservar la diversidad de la base de sus recursos naturales y culturales con el fin de no coartar indebidamente las opciones de las generaciones futuras para solucionar sus problemas y satisfacer sus propios valores. Igualmente, tendrá el derecho a gozar una diversidad comparable a la que disfrutó la generación previa. La segunda es la conservación de calidad. Cada generación deberá mantener la calidad de tierra para que pueda ser entregada en una condición que no sea inferior de lo que la recibió. La tercera es la conservación de acceso. Cada generación deberá otorgar a sus miembros derechos equitativos para que puedan acceder al legado de la generación anterior y deberá conservar este acceso a las generaciones posteriores. De acuerdo con la responsabilidad intergeneracional, ahora vamos a presentar dos casos, uno en Filipinas y otro en Colombia. El caso de Filipinas es de los menores Sopoza versus el secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esta sentencia se estudia el derecho de los filipinos a un equilibrio y ecología saludable que se encuentra aparejado con la responsabilidad y la justicia intergeneracional. Esto porque buscaban prevenir la apropiación indebida o el deterioro de las selvas tropicales filipinas. La demanda fue interpuesta por unos menores quienes fueron representados por sus padres por su derecho al pleno beneficio, uso y disfrute de los bosques tropicales vírgenes del país. Los menores lo hicieron en su representación y de las generaciones aún no nacidas. La solicitud se basó en que se ordenara a los demandados, sus agentes o representantes, primero cancelar todos los acuerdos de licencia de madera existentes en el país,
Segundo, cesar de recibir, aceptar, procesar, renovar o aprobar nuevos acuerdos de licencia de madera. Esos bosques son ricos en flora y fauna y hábitat de las culturas indígenas filipinas, y debido a la deforestación se estaban generando escasez de agua, salinización de la capa freática, erosión y pérdida de la fertilidad del suelo, entre otros daños medioambientales. Advierten que tras la licencia de madera dada a varias corporaciones se talaban alrededor de 200.000 hectáreas anualmente, lo cual generaría que al final de la década Filipinas se quedará sin recursos forestales, por lo que se trata de daños graves e irreparables a los menores demandantes y a sus próximas generaciones quienes no podrían usar y beneficiarse de esos recursos naturales, por lo que alegaron su derecho constitucional a un equilibrio y ecología saludable producto del abuso del acusado de su potestad de discreción. Esta solicitud fue desestimada en una instancia inferior porque no es posible violar esos contratos basados en la ley de tierras y porque se trataba de una cuestión que debía ser atendida por la rama ejecutiva o legislativa, pues decían que el Congreso es quien debe aprobar un proyecto para prohibir la tala. Por lo que presentaron ahora, o en su momento, una acción civil solicitando a la Corte que rescindiera y anulara la desestimación dada por el juez, quien consideraba abuso de su discrecionalidad. Entonces, traen a la discusión los derechos a una ecología equilibrada y saludable, el concepto de genocidio generacional y el de derecho inalienable del hombre a la autoconservación y autoperpetuación. Frente a eso, la parte accionada dice que el gobierno no puede cancelar todas las licencias de tala porque eso implica una violación al debido proceso. Por su parte, la Corte Suprema de Filipinas expresa que la acción que interponen los demandantes se basa en el concepto de responsabilidad intergeneracional, en lo que respecta al derecho a una ecología equilibrada y saludable, derecho que implica que la disposición, utilización, gestión, renovación y conservación de la tierra, agua, vida silvestre y demás recursos naturales sean igual de accesibles para el presente como para generaciones futuras. Asimismo, dicen que no están de acuerdo con el Tribunal de Primera Instancia en que los demandantes no hayan definido de manera suficiente el derecho que alegaban, pues precisamente piden la protección de un derecho que está explícitamente consagrado en su Constitución. Aún así, dicen que la autoconservación y la autoperpetuación son derechos que van más allá de las formas de gobierno y sistemas políticos. El derecho a una ecología equilibrada y saludable conlleva entonces el deber correlativo de abstenerse de perjudicar el medio ambiente, lo cual trae consigo entonces la gestión y conservación de los bosques del país. Hacen un recuento de distintas leyes que hacen alusión al deber de conservación de sus recursos naturales y la distribución equitativa de los recursos naturales con el fin de velar por el bienestar del presente y futuras generaciones de filipinos, por lo que enfatizan en que el derecho de los peticionarios es tan claro como el del acusado de proteger y avanzar hacia alcanzar la materialización de este derecho. Citan un fallo anterior en el cual dicen que las licencias, permisos y acuerdos de licencia de madera son los principales instrumentos por los cuales el Estado regula la utilización y exposición de recursos forestales hasta el fin que se promueva el bienestar público, las cuales pueden ser válidamente enmendados, modificados, reemplazados o rescindidos por el jefe ejecutivo cuando los intereses nacionales así lo requieren. Por lo tanto, dicen que no se trata de contratos. No obstante, dicen que así se consideren contratos, la libertad contractual tiene límites, no se trata de un derecho absoluto. Por tanto, está sujeto a la salud pública, a la moral, a la seguridad y el bienestar. En ese sentido, ese derecho de libertad contractual está limitado por el ejercicio del poder policial del Estado. Reiteran entonces que los derechos contractuales no son absolutos, que el gobierno no puede permitir que se use la propiedad o se ejerza la libertad contractual para perjudicar a otros, que debe prevalecer entonces el interés común. Es así que dicen que hay una violación o negación de ese derecho por parte de quien tiene la obligación de respetarlo y protegerlo, es causa suficiente para originar la acción, y aclara que no existe el derecho o el deber de renovar licencias. A esa sentencia hubo una opinión que se separó, un disenso, y aquí lo que se dice es que se está de acuerdo con la decisión tomada por la influencia que se genera en la dirección y curso de la protección y gestión medioambiental,
pero que no considera que el derecho a un equilibrio y salud ecológica sea un derecho que deba catalogarse como específico, porque la cantidad de opciones que pueden encajar en esta caracterización del derecho es demasiado abierta y abstracta, por lo que está de acuerdo con la decisión, pero estima conveniente analizar de manera más detenida las doctrinas establecidas en dicha decisión. Aclara que ni los peticionarios ni la Corte identificaron las disposiciones en particular que se violan del Código de Medio Ambiente que daría lugar a un derecho legal específico que los peticionarios buscan que se cumpla. Y además que el Código de Medio Ambiente de Filipinas no contempla acciones por particulares, por lo que sugiere que los accionantes deben mostrar un derecho legal específico ante el tribunal de instancia que es o puede ser violado por las acciones o las omisiones de los imputados. Es decir, que considera que el derecho que se alega debe ser más específico y operable en lugar de un derecho constitucional. Ahora bien, luego de mencionar el texto de Gabriel Ferrer sobre el debate filosófico acerca de la justicia intergeneracional, hay que mencionar un caso emblemático en el que se resalten los derechos de las generaciones futuras a un ambiente saludable. En la sentencia STC 4360 del 2018, la Corte Suprema de Justicia colombiana protegió a las generaciones futuras y a la selva amazónica destacando dos cosas. La primera, la protección de derechos de los niños y jóvenes, así como a las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano como un derecho fundamental, y el reconocimiento de derechos de la selva amazónica como tutelar de derechos. Esa tutela fue interpuesta en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Bopes por el incremento de la deforestación en la Amazonía. La Corte sostuvo que el derecho fundamental a la vida, la salud, las necesidades básicas, la libertad y la dignidad humana están vinculadas y determinadas significativamente por el ambiente y el ecosistema. Como tal, el medio ambiente está relacionado intrínsecamente con derechos fundamentales y los niños y las generaciones futuras pueden utilizar una tutela sin permiso de sus padres o representantes legales para presentar tal demanda de protección de sus derechos. Asimismo, la Corte concluyó que el Estado colombiano, el Estado constitucional, busca el respeto por el otro como límite de los preceptos legales y en este caso ese otro se extiende a las personas que habitan en el planeta, incluyendo futuras generaciones no nacidas y otras especies animales y vegetales, por lo que se buscó avanzar en un nuevo campo de derechos bioculturales, el cual considera que la naturaleza y el medio ambiente son sujetos titulares de derechos. Lo anterior hace que esta decisión sea importante al contribuir al desarrollo jurisprudencial sobre el cambio climático y sus impactos amenazantes en los derechos humanos, en el reconocimiento de derechos de las generaciones futuras, en particular su derecho a ser escuchados en la formulación de políticas que las afectan o afectarán en un futuro, y avanzar en el debate sobre los derechos de la naturaleza en el país.